Antes de empezar, quisiera dar un poquito de contexto de educación en Canadá. Canadá no tiene un departamento federal de educación, una institución federal. Es una responsabilidad provincial o territorial. Y BCTF es una federación nacional. Y hace incidencia al nivel federal y en todo el tema de educación nacional. La federación está traduciendo su propia intervención al francés. En tant que voix unifiée des organisations de l'enseignement du Canada, en ce qui touche l'éducation et les questions sociales connexes, la FCE a pour mission de promouvoir une éducation publique inclusive et de qualité, de mettre en valeur la profession enseignante et de défendre. Para los que me miran con cara de confundidas, ella está traduciendo su propia presentación en inglés, lo que acabo de traducir anteriormente. Es una repetición. Est fondée sur les principes de l'universalité, de l'équité, de l'adaptabilité et de la responsabilité est essentielle pour soutenir et promouvoir une société démocratique qui œuvre pour le bien de tous et toutes. Sí, entonces que el desarrollo de la política de educación debe estar aterrizado en la creencia de que educación pública es un bien común para toda la sociedad. Una visión estratégica es de que en 2020, cuando celebramos nuestro aniversario de 100 años, esperamos que nuestra organización es una organización bilingüe nacional principal para escuchar la voz de los docentes en educación pública y de que sea un promovedor de la educación pública. Los gobiernos tienen la responsabilidad de proveer finanzas adecuadas para que se puedan llevar a cabo su mandato de proveer educación pública de calidad para todos los niños. Eso incluye recursos financieros y también diferentes programas, incluyendo los de salud mental, y que reciben suficientes fondos para las escuelas de primeras naciones indígenas. Nosotros como organizaciones tenemos que defender la idea de que gobiernos deben estar dando los recursos suficientes para la educación pública. El hecho de que tenemos que defenderlo sí indica que hay una agenda derechista en el debate de educación pública y que tiene sus propios fines ilógicos. Los impactos de la ideología neoliberal de desintegrar la educación pública hacia privatización, estandarización y como responsabilidad a través de evaluaciones y exámenes es lo que nosotros hemos hablado de, lo que el mal llamado el movimiento global de reformas educativas. Eso significa limitar la propuesta de educación y desintegrar el concepto de educación pública como un derecho básico y un buen común. A lo largo de los próximos dispositivos vamos a ver la ideología neoliberal y cómo se está manifestándose en Canadá y cómo BCTF está empujando y luchando en contra de eso. Y voy a dar unos ejemplos de cómo BCTF está liderando y coordinando esfuerzos para contrarrestar esa agenda. El gobierno de Newfoundland en Labrador, una provincia canadiense, puso una propuesta de austeridad en la mesa que tiene como blanco la educación pública. El pre-kinder está siendo atacado y a la vez está haciendo graves recortes de puestos de maestros. Como una asociación de Newfoundland, los docentes están diciendo que la agenda del gobierno provincial es de promover su propia agenda.
Se ha creado una dualidad falsa que empuje que se tiene que creer de un lado que los niños merecen un empiezo bueno a la educación y al otro lado diciendo que se tiene que proveer servicios privados para las aulas diversas. Y nosotros nos juntamos para acertar y decir que ese tipo de elección entre dos cosas es una elección falsa. Tenemos que elegir lo que es mejor para la educación pública y no lo que hace un presupuesto, no basado en el presupuesto. Lo que está haciendo ahora es haciendo una repetición de la misma presentación, ahora en francés. En ressentent les effets. Au début des récentes et interminables négociations, le gouvernement voulait augmenter de 3 heures la semaine de travail du personnel enseignant, accroître le rapport élèves et enseignants à l'élémentaire et réduire le financement, sans parler de son intention d'éliminer les centaines de postes d'enseignantes ressources ou enseignants ressources. Il a fallu un série de grèves d'une journée pour ces exigences soient retirées du programme de négociation et qu'on puisse arriver à un règlement négocié. C'est avec fierté que je me suis jointe à mes collègues au Québec à l'occasion d'une de ces journées aux côtés d'autres membres du comité exécutif de la FCE. En Ontario, un ministro liberal que se autonombró ministro de Educación pasó legislación que se llama Estudiantes Primeros para asegurar que los contratos para docentes están de acuerdo con las prioridades de educación. En 2013-2014 se pasó esa legislación diciendo que como se iba a salvar la educación provincial y dio al ministro la autoridad de parar los acuerdos colectivos para alinearlos con prioridades del gobierno. Se hicieron un amparo en contra de eso y la Corte dijo que fue una violación de los derechos de la negociación colectiva de los sindicatos. Como todos han escuchado, y hablamos anoche que BCTF está apelando también otra legislación a nivel provincial que está amenazando el derecho de la negociación colectiva. Diferentes organizaciones en Ontario están trabajando en conjunto para llevar el caso hacia la Corte Suprema en apoyo a BCTF. ¿Qué podemos hacer al nivel más amplio? El trabajo de organizaciones de diferentes organizaciones progresivas dijeron que se iban a luchar para tener más políticas de acuerdo con nuestras prioridades de educación. Y se ve ese eslogan, yo enseño, yo voto. Entonces, la campaña durante las elecciones se diseñó para dar prioridad a los maestros y de alentar los votos para candidatos que estaban más de acuerdo con las prioridades de educación pública. Y también dice nuestro Canadá, nuestros estudiantes, nuestra profesión, docentes para la democracia. Fue muy exitosa esa campaña. Tuvimos miles de vistas en nuestro sitio de web y diferentes usuarios individuales que accedieron a toda la información proveída en el sitio de web. Junto con los votantes progresivos, sí hemos logrado elegir un gobierno que parece ser más liberal y que está a favor de tener déficits presupuestarios para poder promover la educación pública. A ver si logran que se mantienen sus compromisos de elección y significa que nuestro trabajo y activismo está en auge y que tenemos que hacer más para mantener sus pies en el fuego, digamos. Muchas veces esa agenda está siendo promovida por corporaciones y el nivel de participación del sector privado en los llamados, por ejemplo,
Un ejemplo es que es muy preocupante es el hecho de que como el sector privado está involucrándose más en los otros países. David Cameron, el primer ministro, está promoviendo de reemplazar las escuelas públicas con academias privadas. El involucramiento de Pearson, un gigante de edición, y otras empresas del sector educativo es muy preocupante y influye en la política de educación. La privatización y comercialización y sus campañas hacia nuestro sector, BCTF ha estado empujando en contra de eso. Recientemente, BCTF fue presente en la reunión anual de accionistas de Pearson y exigiendo que Pearson revisa su estrategia empresarial, incluso la comercialización y también su inversión en estandarización de exámenes. La resolución que se promovió con los accionistas no pasó y no se esperaba que iba a pasar, pero fue un paso importante en el camino. Desafortunadamente, los gerentes de Pearson no reconocen los problemas que ellos están facilitando. Los comentarios del presidente de Pearson está diciendo que en cuanto a Pearson está entrando en un vacío creado por el gobierno. Él dice que ellos dicen que están del mismo lado que los docentes, que quieren educación para todos los niños y que no pueden quedarse de lado cuando millones de niños están perdiendo la oportunidad a una educación pública. Además, en respuesta a una pregunta, el consejero de educación de Pearson respondió que niños en el sur global, él dice que ayudando a los estudiantes más pobres es su fin, mientras que los gobiernos no pueden hacerlo para los niños en el sur global. Lo que es obvio es que están haciendo un laboratorio del sur global con el fin de las ganancias y no una educación pública, y eso es su único motivo. BCTF va a contribuir a la respuesta global hacia la privatización y comercialización de la educación a través de investigación, levantar el conocimiento con el público y apoyar a nuestros hermanos y hermanas de abogar para sus derechos en la educación pública al nivel global. Y otra vez va a repetir su presentación en francés. Inclusive et de qualité. Nous comprenons le lien important entre l'éducation publique, la démocratie et le bien public, ce qui devient extrêmement important dans un monde où les idées et des acteurs du marché et du monde des affaires dominent pratiquement tous les secteurs de la société, y compris et le plus en plus l'éducation. We must continue to be vigilant against the increasing infiltration of the germ. Governments must be made to believe that education is a human right to be provided at no cost by the government and not something to be paid for by those who can afford it. Thank you. Merci. Muchas gracias.